No, la mañana con 25 minutos. Tengo el gusto de recibir esta mañana aquí en la cabina de Zona 3 al senador por el Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero Arroyo, exsecretario de Hacienda, por cierto, también exsecretario de Desarrollo Social. Ernesto, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Pablo, muy contento de estar aquí en Guadalajara, donde me reciben siempre con mucho cariño, muy contento, gracias. ¿Te tratan bien? Sí, muy bien, siempre me tratan muy bien aquí en Guadalajara. Pero pues luego te ponen a trabajar demasiado. Yo que te quiero invitar a las tortas ahogadas y a dar un paseo por nuestra ciudad, corriendo, haciendo ejercicio, pero don Paco Conejo te trae nomás chambeando, ¿no? Pero hay que volver con más calma, Pablo, y bueno, nos vamos a echar una corridita y luego nos vamos a echar unas ahogadas, con todo gusto. Oye, Ernesto, a ver, vamos platicando un poquito acerca de estas propuestas de reformas que se están discutiendo en el país. El PAN ha sido muy claro en los últimos días y durante las últimas semanas también, en el sentido de que antes que cualquier otra cosa se debe de discutir en el país una reforma político-electoral, porque estos son los compromisos que obtuvo el PAN en el Pacto por México y porque es una reforma clave antes de discutir sobre todo una reforma energética. ¿Por qué es primero una reforma política, Ernesto? Pablo, la reforma política que estamos planteando, que están planteando el Partido Acción Nacional y que también presentamos con los senadores del PRD, lo que busca es poner orden y transparentar dos cosas fundamentales. Uno, cómo se accede al poder, y segundo, cuando se está en el ejercicio de una responsabilidad, cómo se tiene que hacer de manera institucional y transparente. ¿A qué me refiero? Cómo se accede al poder tiene que ver con todo lo electoral, que nadie rebase los topes de campaña, que sea ahora sí que terreno parejo para todos, que el que gane efectivamente sea porque ganó por la decisión con los votos de la gente y no por alguna situación extraña, rara, modernizar nuestro sistema electoral. Mira, vivimos las elecciones en este julio pasado, y si hubiera estado en vigor una reforma electoral como la que estamos planteando, no hubiera habido los problemas que hubo, urnas electrónicas, en fin, yo creo que eso ayuda mucho. Y segundo, ya en el ejercicio del poder, pues cómo hacer que haya un ejercicio, un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, pues para que México tome decisiones de manera institucional, que pueda haber gobiernos de coalición, que tengamos un ministerio público autónomo, que tengamos una instancia que evalúe la política pública también de manera autónoma. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Mira, antes de abrir el sector energético, que mi partido también con toda claridad y con toda decisión dice que necesitamos inversión privada en el sector energético del país, para tener energéticos a costos competitivos, para generar competitividad y generar empleo en el país. Pero antes de abrirlo, pues necesitas tener un andamiaje político que nos garantice que los privados que van a entrar, pues van a entrar en beneficio de todos los mexicanos y no nomás van a ser los cuates del gobierno en turno que se van a enriquecer. Sin una reforma política nos puede pasar lo que pasó en Rusia, En Rusia se abrió el sector energético sin un andamiaje político institucional y mira lo que pasó, pues es una corrupción rampante lo que y Vladimir Putin lleva en el poder, bueno, se turna junto con su compadre y van y vienen, ¿no? Pero a ver, Ernesto, desglosando esta propuesta de reforma política del Partido Acción Nacional, antes de entrar en la reforma hacendaria, que conoces bien y me interesa mucho desglosar contigo, me gustaría dar algunos pormenores y entenderla bien. La primera de ellas es la creación de este Consejo Electoral Nacional o un Instituto Electoral Nacional que sustituiría al IFE y además fusionaría a todos los institutos electorales locales, esto con el fin de reducir gastos y evitar, digamos, este control político que tienen muchos gobernadores sobre los institutos electorales locales. Esto va, ¿verdad, Ernesto? Es correcto, Pablo. Lo que estamos planteando es pues un Instituto Nacional Electoral que sea como el IFE y que tenga la responsabilidad de organizar también las elecciones estatales y municipales. Y también que existan tribunales federales que puedan fallar y tomar decisiones sobre el proceso electoral. Mira, te voy a poner un ejemplo, Pablo, en el caso de Apizaco, que fue una elección que hubo en julio pasado. En Apizaco lo que sucedió es que los paquetes electorales ganó el candidato del PAN. Ganó legítimamente, se contó, están las actas. En el trayecto de llevar los paquetes electorales al Comité Estatal Electoral, los paquetes se abrieron, se alteraron y donde había el voto marcado hacia el PAN, pues se marcó también la alternativa de otro partido. Entonces cuando llegan al Comité Estatal Electoral, los paquetes abiertos violados, deciden volver a contar los votos y esos votos que eran para el PAN, pues ahora aparecen el voto marcado en dos partidos y se anulan. Y entonces con ese nuevo conteo gana el candidato del PRI.
Con toda esta evidencia que se había alterado, bueno, pues el Partido Acción Nacional impugna en las instancias locales, en el Instituto Electoral del Estado. Pues por supuesto que le dieron la razón al PRI. Fuimos al Tribunal Estatal y donde en juzgados unitarios, con una sola persona, ni siquiera colegiados, le dieron la razón del PRI. Fue hasta que fuimos al Tribunal Electoral Federal cuando se vio la evidencia y se le regresa el triunfo al Partido Acción Nacional. Entonces te da una idea de que están coludidas las autoridades electorales de los estados con el partido que gobierna, y eso es lo que hay que evitar. A nivel federal las cosas son un poco distintas, hay más institucionalidad, es más difícil corromperse. Y bueno, nosotros estamos absolutamente convencidos de eso y es lo que estamos empujando. Segunda vuelta, Ernesto. Segunda vuelta, nosotros estamos convencidos de una segunda vuelta, que llegue un presidente o un gobernador pues con el respaldo mayoritario de los votos. Ahorita por el mapa electoral en México existen 3 fuerzas políticas pues muy parejas, el PAN, el PRI y el PRD a nivel nacional, lo cual hace que bueno, pues el candidato que gana una elección presidencial, déjame ponerlo en términos de las elecciones presidenciales, pues no gana con más del 36% de los votos, y gana con un 60 y tantos % del electorado que votó en contra del que va a ser el presidente de México. Yo creo que es muy importante que exista una segunda vuelta y donde el presidente que tengamos pues sí tenga el respaldo mayoritario de la mayoría de los mexicanos que vamos a votar, igual para los gobernadores. Eso te da pues una mayor legitimidad, eso te genera condiciones para construir un gobierno de coalición, para mover tu agenda, para lograr acuerdos más rápido, para construir mayorías en el Congreso, y creemos que es fundamental. ¿Disminución en los recursos para los partidos políticos lo contempla también? También estamos considerando que haya una disminución en los recursos que se van a los partidos políticos, sí. Y también estamos elevando el tope de voto mínimo para mantener el registro como partido político. Hay muchos partidos que son pues expresiones muy respetables, muy justas, qué bueno que así sea, pero negocios de familia, pero que no tienen el apoyo de un sector del electorado que justifique su existencia y que justifique que le demos dinero público. Cuando decimos dinero público, luego la gente no ubica de qué estamos hablando, pues los IVAs, el impuesto sobre la renta, los impuestos que todos pagamos, pues una parte va a los partidos políticos, pues que sean partidos políticos que efectivamente reflejan pues a un sector de la población y no pues expresiones muy minoritarias. Ahora, cuando se dice primero una reforma política antes que una reforma sobre todo energética, Ernesto, a mí me gustaría entender los tiempos. Sin duda, o yo así lo considero, la madre de todas las batallas o el interés principal del gobierno federal se encuentra más en la reforma energética que en cualquier otra, pero ante esta urgencia que se tiene, ¿cuándo prevés que se pudiera aprobar esta reforma política para después empezar a discutir las demás? Mira, están sobre la mesa, en el Senado de la República hay ya 3 propuestas de reforma política, si no es que más, pero recientemente presentaron pues un grupo muy amplio de senadores del PAN junto con la totalidad de los senadores del PRD, una propuesta bastante integral. Está la que presentó allá el Partido Acción Nacional, mi partido, que es muy parecida a la que presentamos con los senadores del PRD. El Partido de la Revolución Democrática también presentó la suya, donde hay una gran coincidencia, de manera que te diría que están sobre la mesa al menos 3 proyectos que se parecen mucho, donde hay muchas coincidencias y donde podríamos estar ya en condiciones de discutirlo pues ya el día de hoy. Ya hay mucho análisis, hay mucho diagnóstico, hay mucho trabajo, y donde pues lo que hace falta es voluntad política para sentarse a discutir. ¿La ves antes de diciembre de este año? Yo sí, o sea, hay condiciones y sí hay condiciones para sacarla antes de diciembre. Antes de diciembre, entonces, la reforma política. Entrando en un tema que conoces perfectamente bien y me interesa que lo compartas con todo nuestro auditorio, Ernesto, es la situación de la reforma hacendaria propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto. Tiene distintos puntos que han generado una controversia muy importante. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, estuvo en Guadalajara la semana pasada, para ser muy exactos, el martes de la semana pasada, en lo que se consideró un diálogo con los sectores productivos del Estado y que se convirtió en un toma y daca entre el sector privado y la Secretaría de Hacienda en torno a esta propuesta. Críticas muy fuertes de ambos lados, y a mí me gustaría conocer primero un enfoque global o un comentario global de esta propuesta que hace el presidente Peña Nieto de tu parte.